Hace algunas horas recibí un audio que la dictadura cubana está tratando desesperadamente de borrar de internet. Es la voz de Laura María Gil González, la hija del exministro de Economía Alejandro Gil Fernández, y lo que dice en esa grabación confirma algo que muchos sospechábamos, pero nadie se atrevía a decir en voz alta. Y por supuesto me imaginaba que si lo anunciaban iba a ser así, muy rápido. Hay muchos mensajes que no puedo responder, otros que sí. Le bloquearon WhatsApp, le restringieron Facebook, y todo esto justo horas después de que se anunciara que el juicio contra su padre comenzaría este martes 11 de noviembre de 2025. Pero hay algo aún más explosivo en todo esto. Algo que tiene a Miguel Díaz-Canel sin dormir. Porque resulta que uno de los espías más famosos de Cuba, René González, miembro de la legendaria Red Avispa, acaba de pedir públicamente algo que la dictadura jamás pensó escuchar: que el juicio sea público y televisado. ¿Por qué un espía del régimen pediría transparencia? ¿Qué sabe René González que nosotros no sabemos? ¿Y por qué la dictadura respondió en menos de 24 horas diciendo que el juicio será a puerta cerrada? Hoy les voy a revelar los audios exclusivos de la hija de Alejandro Gil. También el audio de la hermana de Gil, donde nos cuenta la posible sentencia. Y les voy a explicar por qué este juicio no es solo contra un exministro corrupto, sino una operación de supervivencia del régimen. ¿Por qué Miguel Díaz-Canel tiene más miedo de lo que Alejandro Gil pueda decir en ese estrado que de cualquier protesta en las calles de La Habana? Antes de entrar en los audios filtrados, necesito que entiendan la magnitud de lo que está pasando. Hoy, martes 11 de noviembre de 2025, a las 9:30 de la mañana, comenzó oficialmente el juicio oral contra Alejandro Miguel Gil Fernández en la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Supremo Popular de Cuba. No es un tribunal común, es el mismo lugar donde juzgaron a los disidentes del 11 de julio. Y ahora están juzgando ahí a quien fue la mano derecha de Miguel Díaz-Canel durante años. Ahora hablemos de los cargos, porque la lista es tan larga que parece el currículum de un capo mafioso. La Fiscalía General de Cuba imputó a Gil cargos que incluyen espionaje, malversación, cohecho, evasión fiscal, lavado de activos, falsificación de documentos públicos, tráfico de influencias y actos en perjuicio de la economía. Este hombre fue ministro de Economía y Planificación, fue viceprimer ministro, estuvo en el buró político del Partido Comunista, era el arquitecto del desastroso ordenamiento monetario que hundió la economía cubana. Lo están acusando de espionaje y esa acusación específica es la que permite que todo el juicio sea secreto, a puerta cerrada, sin prensa, sin testigos públicos. Solo podrán asistir las partes involucradas y aquellas personas autorizadas por el tribunal. No habrá cobertura televisiva, no habrá periodistas, no habrá transparencia. Y esto es exactamente lo contrario de lo que pidió la hija de Alejandro Gil apenas 2 días antes. Este martes 11 de noviembre a las 9:30 horas de la mañana va a comenzar el juicio contra Alejandro Gil, quien fuera ministro de Economía y Planeación durante más de 5 años y viceprimer ministro durante 4 años en Cuba. Así lo ha informado este lunes el Tribunal Supremo Popular, quien además ha aclarado que la vista oral va a ser cerrada al público después de las peticiones de que fuera. Pero hay algo que muchos medios no están reportando. Alejandro Gil no está solo en este juicio. Según información exclusiva que obtuvimos de una fuente dentro de Cuba, hay una veintena de imputados más. Entre ellos, un diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular y un secretario del Partido Comunista. Esto no es un juicio contra un funcionario corrupto. Esto es una purga. Esto es el círculo cerrado de Raúl Castro cortando cabezas para salvar las suyas. La misma fuente nos confirmó que entre 5 y 6 personas están bajo medidas cautelares. Y aquí viene lo interesante. De algunos de ellos no se dice el nombre.
están bajo total secreto, lo que implica que puedan ser militares o altos jefes. Hay gente tan importante involucrada en este caso que ni siquiera pueden decir sus nombres públicamente. Gente con tanto poder que revelar su identidad podría desestabilizar aún más al régimen. ¿Por qué después de casi 2 años desde su destitución en febrero de 2024 deciden juzgarlo justo ahora? 20 meses de silencio. 20 meses donde nadie sabía dónde estaba Gil, qué estaba pasando con su caso, si estaba vivo o muerto. Y de repente, en noviembre de 2025, explotan con todo. El timing no es casualidad, nunca lo es en Cuba. Y para entender por qué están haciendo esto ahora, necesitamos hablar de quién está defendiendo a Alejandro Gil. El viernes 8 de noviembre, apenas horas después de que la fiscalía anunciara los cargos contra su padre, Laura María publicó en Facebook algo que la dictadura no esperaba. Pidió un juicio público y televisado. En un país donde pedir transparencia puede costarte la libertad, esta mujer salió públicamente a exigir que el juicio de su padre sea transmitido en vivo, no solo en Cuba, también internacionalmente. ¿Y saben qué pasó después? El régimen sistemáticamente le fue bloqueando el WhatsApp, le restringieron Facebook, querían borrarla de internet antes de que se hiciera el juicio que ya ellos tenían programado para hoy. Pero nosotros conseguimos los audios que Laura María le envió a su tía, María Victoria Gil, la hermana de Alejandro Gil, que vive en España y que ha sido una de las voces más críticas contra el régimen en este caso. Y ahora les voy a reproducir fragmentos de ese audio. Hola tía, no, nosotros tampoco lo sabíamos, no teníamos ni idea. De hecho, la nota del televisor no la vimos. Estábamos haciendo otras cosas y no la vimos. Mi abuela fue la que me dijo que lo habían dicho en el televisor de la 1 de la tarde. Escuchen con atención porque lo que dice esta mujer es devastador. Piensen en eso. Ni siquiera le avisaron a la familia directamente. Se enteraron por la televisión estatal. Se enteraron porque la abuela estaba viendo las noticias. Así trata el régimen a la familia de quien fue su viceprimer ministro. Pero el audio continúa y se pone más revelador. Casualmente, mi WhatsApp está restringido. Mira, te mandé la foto. No sé qué le pasa. Hay muchos mensajes que no puedo responder, otros que sí. Me dice que no puedo responder mensajes nuevos. O sea, que solo me deja responder a un número determinado de contactos o no sé. Como que la cuenta la restringieron por 24 horas. Oíste, tengo la conexión extremadamente mala también. No lo sé, porque aquí normalmente no hay mala conexión, por el contrario. Pero bueno, hoy casualmente tengo WhatsApp restringido y tengo la conexión pésima desde por la mañana, casualmente. Pero bueno, eso nunca me había pasado en la vida real. No sabía ni que eso pasaba en WhatsApp. Claro que no sabía, porque WhatsApp no hace eso. Pero el régimen cubano sí puede hacerlo. El régimen cubano controla las telecomunicaciones del país. Y cuando quieren silenciar a alguien, lo hacen. Pero lo más poderoso del audio viene después. Escuchen esto. Y a mí nada me cambia la idea de que yo sé que espía no es. No sé exactamente qué es lo que van a hablar mañana. Ya lo sabré, si puedo. Si no, pues me enteraré con la sentencia. Pero digan lo que digan, enseñen las pruebas que sean, hagan lo que hagan, a mí no me interesa. Yo llevo 2 años involucrada en este asunto y estoy totalmente segura de que eso es una total manipulación y una tergiversación total de todo y que no es espía ni lo va a hacer nunca. Esta mujer está diciendo que no importa qué pruebas presente el régimen, ella sabe que su padre no es un espía y lo dice con una convicción absoluta. Lo dice después de 2 años de estar involucrada en este caso. Lo dice conociendo a su padre mejor que nadie. Noten cómo repite. Que espía no es, que espía no es. Espía no es, espía no es. Como si necesitara convencerse a sí misma o como si necesitara que el mundo lo escuchara bien claro. Pero hay más. Yo no sé si voy a poder entrar o no. Yo ya me imaginaba que iba a ser un juicio a puerta cerrada y por supuesto me imaginaba que si lo anunciaban iba a ser así, muy rápido,
pero yo estoy segura que espía no es. De lo demás ya hablaremos cuando corresponda. Este juicio es por espionaje y estoy segura que espía no es, que espía no es. En otro fragmento del audio, Laura María revela algo crucial sobre la estrategia del régimen. Y me imagino que si al final deciden sancionarlo y tienen pruebas concretas para eso, pues den la correspondiente declaración en MINRE, la presidencia, no sé, den la correspondiente declaración de qué hizo y en función de quién lo hizo, porque eso por lo menos por dignidad es obligatorio hacerlo, por dignidad, no porque lo diga yo, no porque lo exija yo, sino por dignidad del gobierno, mínimamente. Tendrían que tener la moral para dar una nota, como mismo le han dado todas estas últimas notas en este tiempo, y decir entonces qué fue lo que realmente hizo y qué recibió a cambio y para quién trabajaba. Está pidiendo que si van a condenar a su padre, al menos expliquen públicamente qué hizo y para quién trabajaba, porque hasta ahora todo ha sido acusaciones vagas, cargos genéricos, pero cero evidencia pública. Esta es una hija defendiendo a su padre. Pero en Cuba, defender a tu padre cuando el régimen lo ha marcado como enemigo te convierte automáticamente en enemiga también. Y aquí viene lo que realmente asusta. Pero Laura María no se está callando y eso es lo que tiene nervioso al régimen. Porque si la hija de Alejandro Gil está dispuesta a hablar públicamente, a filtrar audios, a exigir transparencia, ¿qué más está dispuesta a hacer? ¿Qué más sabe? ¿Y qué pasaría si su padre decide hablar también? Aquí es donde la historia da un giro que nadie vio venir, porque resulta que no solo la hija de Alejandro Gil está pidiendo un juicio público, también lo está pidiendo René González. Y si ese nombre no les suena, déjenme refrescarles la memoria. René González es uno de los 5 espías cubanos condenados en Estados Unidos en 1998 por infiltrar organizaciones del exilio. Formaba parte de la red Avispa. Pasó 13 años en prisión y fue recibido como héroe cuando regresó a Cuba. Este hombre es un símbolo del régimen y, sin embargo, el 9 de noviembre de 2025 publicó en Facebook algo que dejó a muchos desconcertados. Pidió que el juicio contra Alejandro Gil sea público, abierto y transparente. Hablar de presunción de inocencia en Cuba es casi subversivo y remató con no dispararnos los unos a los otros dentro de la misma trinchera. Ahí está la clave. Está diciendo que Alejandro Gil es parte de la trinchera, del sistema. Al juzgarlo en secreto, el régimen se dispara a sí mismo. La pregunta es, ¿por qué René González dice esto? ¿Qué gana? Hay varias teorías. Puede creer en la inocencia de Gil o al menos en su derecho a un proceso justo. Puede estar presionando desde dentro, aprovechando su estatus. O puede saber algo que el resto no sabe. René fue espía. Sabe cómo funcionan los casos, qué se fabrica y qué no. Si él pide transparencia, quizás es porque ve que el caso no se sostiene o que hay algo mayor detrás. Según Cibercuba, su intervención introduce un elemento incómodo para el régimen. Al mencionar la presunción de inocencia y pedir transparencia, expone la falta de garantías procesales en Cuba. Y no es el único. María Victoria Gil, la hermana de Alejandro y abogada que vive en España, dijo algo revelador en 14 y medio. Al preguntarle por el cargo de espionaje, respondió: creo que ese delito lo han traído por los pelos para justificar el juicio a puertas cerradas, basándose en que es un delito cuyo conocimiento público entraña un perjuicio para la soberanía y la seguridad nacional. Y por eso, menos de 24 horas después del post de René González, el Tribunal Supremo Popular emitió un comunicado anunciando que el juicio sería a puerta cerrada. No fue coincidencia, fue una respuesta directa, un mensaje para todos los que piden transparencia. No va a pasar. Pero al responder tan rápido y cerrar todo tan categóricamente, el régimen termina confirmando lo que muchos ya sospechan,
Tienen algo que ocultar. Y antes de entrar en todo lo que está ocurriendo dentro del régimen, es importante que escuches el último audio de la hermana de Gil. Ya lo que ella dice es explosivo. Con tu entrevista, que hasta hoy Gerardo Hernández Nordelo se pronunció a favor del juicio público. Pero mañana es el primer, lo dividieron en dos. Mañana le van a hacer un juicio por espionaje al cual va él solo, o sea, concurre como único acusado. Petición fiscal, cadena perpetua. Y más adelante harán el juicio en el que están involucrados otros acusados sobre delitos económicos, y ese quizás lo conviertan en el circo de las puertas abiertas. Escuchen bien lo que significa esto. Ella está diciendo que el régimen separó el caso a propósito, que mañana lo van a sentar solo, aislado, acusado de espionaje, con una petición fiscal de cadena perpetua, y que después harán otro juicio. Es decir, el juicio real, el juicio que importa, el juicio donde se decide la vida de Alejandro Gil, será en secreto. Y el juicio que mostrarán al mundo será puro teatro. Lo dice alguien que conoce las dinámicas del régimen. Lo dice alguien que está viendo cómo tratan a su familia, cómo silencian, cómo manipulan, cómo organizan juicios paralelos para proteger a quienes de verdad tienen poder. Y ahora llegamos a la pregunta más importante de todas. La pregunta que mantiene despierto a Miguel Díaz-Canel por las noches. La pregunta que explica por qué este juicio tiene que ser secreto, por qué tiene que ser rápido, por qué tienen que condenar a Alejandro Gil sin que nadie vea las pruebas. La pregunta es esta: ¿qué sabe Alejandro Gil? Porque piénsenlo bien, este hombre fue ministro de Economía durante la peor crisis económica de Cuba en décadas. Fue el arquitecto del ordenamiento monetario que destruyó los ahorros de millones de cubanos. Fue el que firmó contratos con empresas extranjeras. Fue el que manejó los fondos del Estado. Fue el que sabía exactamente dónde iba cada dólar, cada euro, cada yuan chino. Alejandro Gil sabe dónde están los cuerpos enterrados, literalmente y figurativamente. Sabe quién robó qué. Sabe qué cuentas bancarias en el extranjero pertenecen a qué funcionarios. Sabe qué empresas fantasma se crearon para lavar dinero. Sabe qué contratos se firmaron con sobornos. Sabe todo. Y lo más importante, sabe quién dio las órdenes. Porque Alejandro Gil no actuaba solo. Nadie en Cuba actúa solo. Todo pasa por el buró político. Todo pasa por el Consejo de Estado. Todo pasa por Miguel Díaz-Canel. Y si Alejandro Gil decide hablar, si decide decir la verdad en un juicio público, si decide llevarse a otros con él, el régimen entero se viene abajo. Por eso lo acusan de espionaje, porque el espionaje es el único cargo que les permite mantener todo en secreto. Es el único cargo que justifica un juicio a puerta cerrada. Es el único cargo que les da cobertura legal para ocultar las pruebas. Pero hay algo más. Esto no es un juicio, esto es un pacto de silencio. Y la prueba está en cómo están tratando a la familia de Alejandro Gil. Eventualmente, alguien va a tener que explicar por qué un exministro que fue la mano derecha del presidente ahora es un espía. Y esa explicación no existe, porque Alejandro Gil no es un espía. Todos lo saben. René González lo sabe, María Victoria Gil lo sabe, Laura María lo sabe y probablemente hasta Miguel Díaz-Canel lo sabe. Pero necesitan un chivo expiatorio, necesitan a alguien a quien culpar por el desastre económico, necesitan a alguien a quien señalar y decir: miren, aquí está el traidor, aquí está el que nos vendió, aquí está el responsable de todo. Y Alejandro Gil es el candidato perfecto. Ya no está en el poder, ya no tiene protección, ya renunció al partido, ya está aislado, ya lo pueden sacrificar. Pero el verdadero peligro de los juicios secretos es que crean paranoia, crean desconfianza, hacen que todos dentro del sistema se pregunten: ¿seré yo el próximo?
Y cuando un régimen empieza a comerse a sus propios hijos, cuando empieza a purgar a sus propios funcionarios, cuando empieza a juzgar en secreto a quienes fueron sus aliados más cercanos, es señal de que el final está cerca. No digo que el régimen vaya a caer mañana, pero sí digo que este juicio es un síntoma de algo mucho más grande. Es un síntoma de un sistema que se está desmoronando desde dentro. Es un síntoma de un liderazgo que ya no confía en nadie. Es un síntoma de un gobierno que tiene tanto miedo de la verdad que prefiere juzgar a sus propios ministros en la oscuridad. Y todo esto nos lleva a una conclusión inevitable. El régimen tiene miedo. Miedo de lo que Alejandro Gil pueda decir. Miedo de que la verdad salga a la luz. Miedo de que el pueblo cubano descubra que la crisis económica no fue culpa de un ministro corrupto, sino de un sistema entero que lleva décadas robando, mintiendo y destruyendo el país. Quiero que dejen en los comentarios qué piensan de todo esto. ¿Creen que Alejandro Gil es realmente un espía? ¿Creen que el juicio será justo? ¿Creen que Miguel Díaz-Canel sobrevivirá políticamente a este escándalo? Quiero leer sus opiniones, quiero saber qué piensan, porque este canal no es solo mío, es de todos nosotros, es de todos los que queremos ver a Cuba libre algún día.